¿Dónde está? Ahí está. Bien. Vamos a hacer el ejercicio 2.12 que dice: Federico tira una pelota hacia arriba que luego de transcurrido un segundo vuelve a sus manos. Si despreciamos la resistencia del aire, bueno, y empieza a preguntar. Te dice que hagas un esquema de la situación, indiques el sistema de coordenadas elegido, y en eso, por más que no nos lo hubiera dicho, lo tendríamos que hacer. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a elegir el mismo sistema de referencia que elegimos con el que hicimos en clase, que era Federico tiene la piedra acá, y me voy a elegir el cero de mi regla ahí, y voy a medir todo hacia arriba. ¿Sí? Es el mismo que elegimos en la clase, que hicimos un parecido. Sí. Bien. Entonces, lo que tenemos que acordarnos acá es que la aceleración que vamos a hacer en un tiro vertical o una caída libre siempre es la aceleración de la gravedad, que siempre tira hacia abajo. Ahora, si eso es positivo o negativo, depende de mi sistema de referencia, pero la aceleración, todos sabemos que siempre caemos hacia abajo, ¿no? Hacia el piso. Bien. Entonces, ahora, bueno, el problema que tiene este ejercicio es que parece una fruta lo que nos está dando. Nos dice que tarda un segundo en volver a sus manos, pero no me está dando la velocidad inicial, no me está dando nada. Entonces, cuando hay ejercicios así, que parece como que no me está dando nada, lo que uno tiene que hacer es escribirlo igual. Ustedes saben mucho a pesar de eso. Saben que es un MRV, saben la aceleración, ¿sí? Y saben la posición inicial, por ejemplo. Entonces, traten de escribirse la ecuación horaria, si quieren también la de la velocidad en función del tiempo, que son las dos que necesitan en general el MRV, y después ven cómo se arreglan con el dato que le dan. Obviamente les va a faltar cosas a la ecuación horaria, ¿no? Sí. Pero tratemos de escribirla como lo haríamos si conociéramos todo. Entonces decimos, es una MRV, entonces esto va a ser algo así. Voy a prender mi cronómetro cuando tira la pelota hacia arriba. Y ahora completemos lo que podamos de esta ecuación. Entonces, la aceleración, como es un tiro vertical, la aceleración vale en módulo 10 metros sobre segundos al cuadrado, y como yo elegí mi I hacia arriba y la G va hacia abajo, esto es menos. ¿Sí? Bien, la velocidad inicial no la sabemos, el T0 sí lo sabemos, es 0 porque cuando arranca el movimiento mi cronómetro marca 0, la aceleración ya la tenemos, es menos 10. Y el I0 lo tenemos, ¿no? ¿Cuánto vale el I0? ¿Cuál es la posición inicial? Sí, en 0. 0, exactamente. Arranca de la mano de Federico, que es donde pusimos el 0. Entonces, completando, nos va a quedar 0 más B0 por T. Y la aceleración la tengo, nunca se olviden de dividir por 2, es un error muy común. Me va a quedar menos 5 por T cuadrado. Entonces, miramos esta ecuación y decimos, ay, pero me falta el B0. Si tengo el B0, ya tengo la ecuación como yo la sé usar, ¿no? Entonces decimos, bueno, este es el punto en el que nos zafamos de usar el dato que nos dan. Y lo que tiene de difícil física no es MRU, no es MRU o MRV, sino es traducir lo que nos están diciendo en palabras en ecuaciones o en condiciones físicas, ¿no? Entonces nos dice, luego de transcurrir un segundo, vuelve a sus manos. Entonces, nos está dando un delta t o un tiempo. Yo sé que cuando mi cronómetro marque un segundo, ¿qué posición va a estar? O sea, me está dando un dato sobre la posición. Si me está diciendo que vuelve a sus manos, me está diciendo que cuando mi cronómetro marca un segundo, la posición vuelve a ser la inicial, ¿no? Si vuelve a estar en sus manos. Entonces, vuelve a 0. Claro, la altura va a ser 0. Entonces, lo difícil estaba en traducir esto de lo que ellos me decían. Lo de t igual a un segundo se entendía, pero ¿qué significa que vuelva a estar en mis manos? Bueno, me lo está ubicando en el espacio, ¿no? Entonces me está dando una posición. ¿Sí? Sí. Entonces ahora lo que voy a hacer es voy a pedir que mi ecuación cumpla esto, que marque I igual a 0 cuando t vale un segundo. Entonces me va a quedar B0 por un segundo menos 5 por un segundo todo al cuadrado. ¿Y de acá qué va a pasar? ¿Puedo dejar B0? ¿Sí? Entonces lo voy a hacer acá arriba. Y me va a quedar 0 igual a B0 por un segundo
menos 5, y fíjense que me queda metros sobre segundos al cuadrado por un segundo al cuadrado. Se me va segundo al cuadrado con segundo al cuadrado y me quedan metros. Y ahora, ¿qué hago? Este 5 metros lo llevo para allá, pasa sumando. Y acá el 1 segundo lo paso dividiendo. Fíjense lo que discutíamos la vez pasada. Que este 1 segundo no me cambia nada porque es multiplicar por 1. ¿Pero por qué igual lo dejo? Porque ese 1 segundo tiene unidad. ¿Sí? Si yo me lo olvidaba y digo, multiplico por 1, chao, se va, esto me va a dar una velocidad en metros, porque este segundo no va a estar acá. Entonces es importante que incluso cuando ven que la cuenta numérica no les cambia, que se fijen si no les cambia las unidades. ¿Está bien? Entonces, este 1 segundo está multiplicando, pasa dividiendo, y entonces me queda que la velocidad inicial es de 5 metros por segundo. ¿Sí? Listo. Ahora ya está, ¿qué voy a hacer? Y bueno, vuelvo a mi ecuación inicial, ya usé ese dato que me daban, después nos podemos fijar porque recuerden que lo que tenía esto, lo discutimos el otro día, si sale de la altura 0 y tarda un segundo en subir y bajar, habíamos discutido que como la parábola es simétrica, tarda lo mismo en subir que en bajar. Entonces, por ejemplo, ¿sí? No lo vamos a hacer porque quiero que les quede planteado. O sea, lo más difícil del ejercicio era esta parte. Era decir, escribirse igual la ecuación horaria sin tener todos los datos y ver cómo usan la información que les da para despejar el dato que les falta. Ahora es un tiro vertical, no cambia mucho. Entonces, todo lo demás que vimos pasar sobre el mismo problema de Fede va a seguir valiendo. Lo único, bueno, yo le había puesto creo que una velocidad inicial de 2 metros por segundo. Bueno, cambia el valor de la velocidad inicial, pero después es todo lo mismo. ¿Sí? Entonces, ahora en mi ecuación horaria me quedó B0, que es 5 metros por segundo, por T, menos 5 metros sobre segundos al cuadrado por T cuadrado. Listo, ya está. Tengo mi ecuación horaria, tengo la velocidad inicial, joya. ¿Sí? Bueno, el A ya lo hicimos. Halla la velocidad y la aceleración de la pelota al alcanzar la altura máxima. Esa es una pregunta que tiene un poquito, es conceptual. ¿Me deberían poder decir sin hacer cuentas cuánto vale la velocidad y la aceleración en la altura máxima? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece que da la velocidad, por ejemplo? 0. Exactamente. La máxima sería 0. Exactamente. En la altura máxima, justamente lo que pedíamos para hallar la altura máxima es que la velocidad valiera 0. ¿Por qué? Viene subiendo cada vez más lento hasta que se detiene, tiene velocidad 0 y después empieza a caer cada vez más rápido. ¿Sí? Entonces, justo en la altura máxima la velocidad vale 0. ¿Sí? ¿Y la aceleración? Ahí no sé. Bueno, es la pregunta, es la respuesta más fácil. ¿Por qué? Fíjate que nosotros estamos usando la misma ecuación de MRV para todo el recorrido, tanto para cuando sube, cuando baja, en la altura máxima, en todo tramo. Entonces la aceleración es siempre la misma. Es, en este caso, menos 10 metros sobre segundos al cuadrado en inversor. No cambia. ¿Sí? Está bien. Ese es un error bastante común, que uno dice, cuando sube tiene aceleración negativa y cuando baja positiva. No, es lo que decíamos el otro día. Lo que me dice para dónde estoy moviéndome es la velocidad. Claro. Estrictamente hablando, la velocidad instantánea, pero en principio la velocidad. Entonces, siempre que uno esté subiendo, la velocidad va a ser positiva y cuando baje, sí, la velocidad va a ser negativa. Pero la aceleración siempre va hacia abajo y siempre vale lo mismo. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando yo subo, tengo velocidad positiva y aceleración negativa. ¿Qué pasaba cuando los vectores velocidad y aceleración tenían signo contrario? ¿Se acuerdan? Si el vector, a ver dónde lo escribo. Cuando subo, tengo velocidad para arriba y aceleración para abajo, que además es que la aceleración. Entonces, siempre que pasa eso, es un movimiento hacia arriba, porque la velocidad va hacia arriba, pero desacelerado. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? ¿No? Yo voy subiendo, pero cada vez más lento. ¿Sí? Y cuando bajo, la aceleración sigue siendo la misma, pero ahora la velocidad, que sí cambia la velocidad, es hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tengo el vector velocidad y aceleración en el mismo sentido, lo que pasa es que es cada vez más rápido. O sea, es un movimiento acelerado. Este sería frenado, o sea, como que voy frenando, y este sería que voy acelerando. Aceleración negativa y aceleración positiva.
¿sí? Eso lo habíamos discutido en la clase pasada, pero es algo que cuesta entenderlo, ¿sí? Pero recuerden que esto no es más que un MRV. Si es un MRV, tengo una única aceleración, porque la aceleración en MRV es constante, así que no puede cambiar ni cuando llega a la altura máxima, ni cuando vengo bajando, nada. Lo que cambia es la velocidad, ¿sí? Que cambia tanto en módulo como en sentido, ¿sí? Bien, esa era una pregunta medio trampa, no trampa, conceptual, digamos. Claro, claro. Y bueno, después ya empieza a hacer más preguntas, que eso ya lo deberían poder responder con el ejercicio que hicimos de Fede el otro día. Te dice, allá la velocidad instantánea al cabo de un segundo de ser lanzada, que tienen que armarse la formulita de la velocidad para MRV. Que eso ya es fácil porque tienen la velocidad inicial. O sea, lo difícil respecto a lo que hicimos antes fue eso, hallar la velocidad inicial a partir del dato que nos daban. Después es todo lo mismo. Nos pide que grafiquemos X, B y aceleración en función del tiempo, que eso lo deberían poder hacer. La velocidad con la que vuelve las manos de Fede es que me está pidiendo la velocidad cuando la posición vuelve a ser 0. Eso está bueno ver, que la velocidad, a ver, voy a borrar un poquito acá, así discutimos eso. Yo lo que sé, si uno se hace el grafiquito de posición en función del tiempo, esto vamos a unirlo un poquito con lo que vimos antes, ¿sí? Yo sé que para t igual a 0 la posición es 0 y que después me va a dar un grafiquito que es así, ¿sí? Nos decían que tardaba un segundo en volver a la mano, así que eso va a ser 1, ¿sí? Fíjense, solo con esos datos, sabiendo que es un MRV, uno ya se puede más o menos hacer el grafiquito. Esta altura debería ser la altura máxima, que no la hallamos, pero por ahora no me importa. Lo que sí me importa es que vean que esta parábola es simétrica, ¿no? Todas las parábolas son simétricas. Sí. Esto va a ser 0,5 por lo que discutimos el otro día, no tarda lo mismo en subir que en bajar, justamente por la simetría de esto. Pero además, lo que ustedes pueden ver, recuerdan lo que vimos antes, ¿no? En gráfico de posición en función del tiempo, si yo me dibujo las rectas tangentes, me da la velocidad. Entonces, por simetría, la velocidad en este punto va a ser menos la velocidad en este punto, o sea, la inclinación de mi recta tangente es la misma, solo que esta es positiva en este caso y en este es negativo. Pero el módulo vale lo mismo. Si yo me agarro un puntito acá, por ejemplo, y me busco su puntito simétrico al otro lado, las velocidades son las mismas. ¿Por qué? Porque esto es si ponen un espejo acá, este dibujo es el mismo que este. Entonces, esta inclinación debería ser la misma que esta. Entonces, la velocidad en este punto debería ser el módulo igual que esta. Solo que en esta es positiva y en esta es negativa. Entonces, sabemos un montón de cosas, ¿no? Porque fíjense, les preguntan la velocidad con la que vuelve a las manos de Fede. O sea, la velocidad en este punto me está preguntando. Pero yo sé la velocidad en este punto, que es el simétrico de este punto. La velocidad en este punto es 5, que es la que hallamos al principio. Entonces, acá debería ser menos 5. ¿Por qué menos? Porque viene bajando. Entonces, justo cuando toca, va a tener velocidad negativa. Pero el módulo debería ser el mismo, ¿sí? Eso lo pueden ver en este grafiquito por la simetría. Siempre que comparen dos puntos simétricos les va a pasar eso. Si saben la velocidad acá, saben que en este punto va a ser la misma, pero con signo negativo, o con el signo cambiado, ¿sí? Si no lo ven, no importa, se hacen la formulita de velocidad en función del tiempo y le reemplazan el tiempo igual a 1. O sea, la velocidad en función del tiempo, recuerden, nos va a quedar así. Va a ser la velocidad inicial, que es 5 metros por segundo, más la aceleración, que es menos 10, por t. Esta es la formulita que me da velocidad en función del tiempo para este problema. Entonces, si yo le quiero hallar la velocidad cuando t vale un segundo, ¿qué me va a quedar? Le reemplazo t por 1 y me queda 5 menos 10, que es menos 5. Es lo que decía recién. Pero no necesitaban en principio, justo para ese punto que ustedes conocían la velocidad, no necesitaban hacer cálculo. Si se daban cuenta de esto, que tenían la velocidad inicial igual, pero en sentido contrario,
Ya estaba. Claro. Sí. Queda bien. Bien. Bueno, y lo demás, por ejemplo, hallar la altura máxima y el tiempo que demora en alcanzarla. El tiempo que demora en alcanzarlo lo podemos deducir, También con ¿sí? el gráfico. Sabemos que tarda lo mismo en subir que en bajar, ¿sí? Y la altura, bueno, es cuestión de, en la ecuación horaria que ya la tenemos armada, reemplazarte igual a 0,5. Y ahí tenés la altura máxima. Y si no se daban cuenta de esto, tampoco es la muerte, ¿qué tenían que hacer? Lo mismo que hacemos siempre para hallar la altura máxima. Agarro la ecuación de la velocidad, pido que la velocidad sea 0, porque en la altura máxima la velocidad sea cero, es 0, despejo el tiempo que tardo en que pase eso, o sea, el tiempo que tardo en llegar a la altura máxima, acá les va a dar 0,5, y una vez que tienen el tiempo lo reemplazan en la ecuación horaria. Y ahí les va a dar la altura máxima. ¿Sí? Eso lo hicimos igual la clase pasada, repásenlo, si lo expliqué muy rápido, pero repásenlo de la clase pasada, es lo que hicimos con el problema que era muy parecido a este. Un repasito rápido. Bien, igual les propongo que traten de hacerlo. Yo lo planteé así como muy rápido, pero traten de ver si les sale, ¿sí?